Buen día, el tema de este video es la frecuencia para datos agrupados. Este tipo de tabla de frecuencia se utiliza cuando el tamaño de la muestra sea considerablemente grande o los datos numéricos sean muy diversos. Vamos a verlo con este ejemplo. Un grupo de investigadores pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública tomó una muestra aleatoria de las velocidades en kilómetros por hora registradas por 30 vehículos en el trayecto de Ciudad Juárez a Villa Ahumada, con el fin de establecer nuevos límites máximos de velocidad en la carretera, y se obtuvieron los siguientes datos. El primer paso es organizar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Yo les recomiendo copiar los datos, ingresarlos en un libro de Excel. Seleccionamos todos los datos, le damos a esta función que es ordenar de menor a mayor. Automáticamente nos ordena los datos. El siguiente paso es determinar los intervalos de clase. Podemos utilizar cualquiera de estas dos reglas. Nosotros nos vamos a basar en la regla de Sturges, que nos dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo natural de n, que es el número de datos o el tamaño de nuestra muestra. Vamos a abrir la calculadora para mostrar cómo sería en este caso. En este caso se midieron las velocidades de 30 vehículos, entonces yo les recomiendo calcular primero el logaritmo si su calculadora es como esta. Les ponemos aquí 30 logaritmo y nos arroja este valor. Luego sería por 3.3, nos arroja este otro valor más 1 y nos da 5.87. Como no podemos tener 5.87 intervalos, lo redondeamos siempre al valor mayor. Oiga, profe, si me da 5.2, también se va a redondear al número mayor siguiente, que en este caso sería 6. Entonces vamos a tener 6 intervalos. El siguiente paso es calcular el rango. ¿Cómo calculamos el rango? Pues vamos a tomar el valor menor de nuestra muestra, que en este caso sería 90, y el valor mayor, que sería 120, y los vamos a restar. 120 menos 90 es igual a 30. El siguiente paso va a ser calcular la amplitud de la clase. Este lo obtenemos dividiendo el rango entre el número de intervalos, que en este caso sería 30 entre 6. Una vez que tenemos la amplitud, hay que verificarla con las siguientes dos condiciones. La primera nos dice que el número de clases por la amplitud debe ser mayor que el rango. Y la segunda condición es de que el número de clases por la amplitud menos el rango debe ser menor o igual que la amplitud. Vamos a verificarlo. Entonces, el número de clases son 6 por la amplitud, que es 5, debe ser mayor que el rango, que es 30. Entonces 6 por 5, 30, y vemos que 30 no es mayor que 30, es igual, pero no es mayor, por lo tanto no se cumple. Vamos a aumentarle una unidad de precisión a nuestra amplitud, es decir, le vamos a sumar 1 y nos va a quedar que la amplitud va a ser igual a 6. Comprobamos de nuevo las condiciones. Tenemos que 6 por 6 es 36, que es mayor que 30 nuestro rango, entonces sí cumple. Y tenemos que 6 por 6, 36, menos 30 nos da 6, y 6 es igual a 6, que es nuestra amplitud, que por lo tanto sí cumple. Entonces nos vamos a quedar con una amplitud de 6 para ir construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias vamos a empezar primero con el intervalo de clase. Recordemos que son 6, los vamos enumerando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después vamos a continuar con el límite de clase inferior. Seguimos con el límite de clase superior, que van a ser nuestros intervalos.
nuestra marca de clase, nuestra frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para empezar con el límite de clase inferior vamos a tomar el valor menor que tenemos, que en este caso es 90. Y para los siguientes les vamos a estar sumando 6, entonces el que seguiría sería 96. Y también podemos utilizar fórmula, podemos ponerle es igual al límite de clase inferior anterior más 6, la amplitud. Y simplemente arrastramos las operaciones. Para el límite de clase superior vamos a tomar el límite de clase inferior siguiente, le vamos a restar 1. En este caso va a ser 96 menos 1, 95. Y para los demás límites de clase superior hacemos lo mismo, le sumamos la amplitud. Entonces podemos utilizar la fórmula, va a ser igual al límite de clase superior anterior más 6. Y simplemente arrastramos las operaciones. Para calcular la marca de clase es el promedio que hay entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Entonces esto va a ser igual, abrimos paréntesis, al límite de clase inferior más el límite de clase superior y todo dividido entre 2. Así calculamos el promedio. Si se dan cuenta es el punto que está exactamente a la mitad de los dos límites de clase. Y arrastramos las operaciones. Para determinar la frecuencia absoluta vamos a determinar cuántos datos hay entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Empezamos con la clase 1. Es entre 90 y 95. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y ya 96 es mayor que 95, entonces no entra. Entonces colocamos aquí 4. Siguiente clase, la clase 2, son los datos que hay entre 96 y 101. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. La tercera clase son los datos que hay entre 102 y 107. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Colocamos aquí 4. La clase 4 son los que hay entre 108 y 113. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 datos. La siguiente clase son los que están entre 114 y 119. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Colocamos aquí 7. Y finalmente entre 120 y 125 nada más tenemos un dato. Para calcular la frecuencia acumulada, recuerden que la primera va a ser la primera de la frecuencia absoluta, es decir, 4. Y la siguiente frecuencia acumulada va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esa clase. Entonces sería 4 más 10, 14. O también podemos utilizar fórmulas. Va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de la clase. Le damos enter y simplemente arrastramos las operaciones. Si se dan cuenta, el último dato debe de dar el tamaño de nuestra muestra, que en este caso son 30. Para la frecuencia relativa, esta va a ser igual a la frecuencia absoluta. Recuerden que la F sol es la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es 30. Le damos enter y arrastramos las operaciones. Finalmente la frecuencia relativa acumulada se calcula igual. La primera va a ser igual a la primera frecuencia relativa. La arrastramos. Y las demás van a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa de ese intervalo. Y arrastramos las operaciones. Si se dan cuenta, el último valor debe dar igual a 1.
Queda de tarea resolver este problema, realizar su tabla de distribución de frecuencia, debe incluir la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa y relativa acumulada. Les recomiendo que sigan el procedimiento que les acabo de enseñar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.